Decía que estamos muy contentos porque este libro, Preparación para la crisis final, de lo cual ya ustedes, la mayoría lo debe tener. El que no tenga una copia en PDF, que nos la pida, que nos la pida para que nosotros podamos seguirlo de cerca, ¿vale? Entonces nos lo pide y nosotros le enviaremos la copia en PDF a tamaño grande para que tengan letras grandes para aquella persona que lo pueda leer para mayor comodidad. Bien, venimos estudiando ya 3 capítulos y obviamente la introducción. Un libro muy hermoso. Este es un libro muy oportuno también. Aparte de ser un hermoso libro que ya tiene varias décadas, tiene como 60 años en la iglesia este libro. Es un libro muy oportuno porque, mis hermanos, se está acercando una tremenda crisis al mundo y también a la iglesia. Y nosotros debemos ser conscientes como hijos e hijas de Dios que el Señor desea que nos preparemos. Es un libro que es un compendio de las profecías del Apocalipsis de Daniel y también, por supuesto, de los escritos de la sierva del Señor, la hermana Elena de Juan. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 4, el zarandeo. Tremendo capítulo. Aquellos que quieran hacer un comentario, pregunta, aporte, levantan la manita y tendrán la palabra. Y no podemos comenzar sin antes hacer una oración y pedir la dirección de nuestro buen Dios para que su Espíritu Santo nos ayude a entender. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este momento que nos da de reunirnos como iglesia para estudiar un libro muy oportuno para nuestros tiempos. Tú deseas que tu pueblo se prepare cabalmente para que seamos dignos de ser tenidos en cuenta por tu Santo Espíritu para ser sellados y salir con la unción del fuerte pregón a dar el último mensaje. Ayudas a tu iglesia, Padre. Ten misericordia de tu iglesia. Y siempre, Padre, para que tu nombre sea alabado. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el capítulo 4, el zarandeo. Vamos a mirar la síntesis, una descripción del proceso. ¿Por qué se usa este ejemplo? Para darnos a entender humanamente lo que el Señor tiene que hacer con su pueblo. Las causas del zarandeo, el tiempo del zarandeo, para no caer, para ser tenidos por dignos, la iglesia no caerá. Es una frase muy usada hoy en día por muchísimos adventistas. La iglesia no caerá. Y es muy cierta, completa y absolutamente cierta. La iglesia jamás caerá. Pero debemos entender a qué le llama iglesia las Sagradas Escrituras. Y los pecadores serán zarandeados. También ellos deben ser zarandeados. Pero la criba, la zaranda, comienza en la iglesia. La síntesis. El inspirado profeta habla de un zarandeo del pueblo de Dios en las siguientes palabras simbólicas. Esto está en Amós 9:9 y dice: He aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel, la iglesia, sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. En Lucas 22 también nos dice: y en una hora crítica el Señor Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Todo hijo de Dios en forma individual y la iglesia entera como conjunto pasarán por una prueba especial que sacudirá su fe y a la cual se denomina zarandeo. Esto que ha acontecido en épocas pasadas ha de repetirse en esta hora del fin de una manera muy específica, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y porque quiere hacer que apostaten tantos como sea posible.
El enemigo es el que va a ser el instrumento de Dios, como la zaranda es un instrumento en la mano del agricultor para separar lo que sirve de lo que no sirve. Y cada uno de nosotros, y como iglesia, debemos ser zarandeados. Zarandeo es un vocablo figurativo que designa una experiencia particular de selección y apostasía en el pueblo de Dios. Se zarandea el grano para que caigan por entre la malla de la zaranda, los granos rotos, los restos de la cáscara y cualquier cuerpo extraño, y se aviente la paja. La gran mayoría de nosotros, supongo que ya conocemos lo que es una zaranda. Un instrumento cuadrado o a veces redondo, circular, y que tiene una malla metálica porosa, pero está medida exactamente para lo que va a pasar cuando se sacude, se mueve el grano o el arroz o lo que fuera a ser zarandeado y separa, ¿sí?, un grupo de entre todo lo que está arriba del otro grupo que nosotros le llamamos la paja, la cáscara, el tamo, lo que no se va a usar, de lo que sí se va a usar, de lo que es útil, de lo que no es útil. Se va a hacer una separación, pero va a ser una separación tan minuciosa, que el Señor mismo dice, no caerá ni un trigo, o sea, ni una sola alma va a pasar equivocadamente al bando contrario. Eso va a ser una prueba espiritual, una prueba muy espiritual en cada corazón. Y por supuesto, dentro de la iglesia, a nivel general, también tiene que ser zarandeada. De la misma manera ocurre en la fase final de la historia de la iglesia, un sacudimiento que determinará el zarandeo de la iglesia. Las causas fundamentales de la caída de muchos será. Y aquí habla de 4 causas. Y yo voy a poner una quinta al final. Primero, es el descuido y la indiferencia religiosa. Hay personas que nunca han tenido y nunca la tendrán la experiencia religiosa que la Biblia nos manda a nosotros a tener, de un crecimiento espiritual. Están en la iglesia, tienen una experiencia personal de la iglesia tan, digámosle, ordinaria, en el sentido de que no tiene cambios. Así como entraron, pasa el tiempo y siguen siendo las mismas personas, no se ve ningún cambio de carácter, cambio en su vida, cambio en el trato con los hermanos, es igual, les es indiferente, pero tienen como norma asistir a la iglesia. Ese tipo de persona está señalado para ser zarandeado. El segundo grupo es la persecución. Es por la imposición de las leyes dominicales. Esta va a ser una gran experiencia, especialmente adventista. Todo adventista del séptimo día que crea que la iglesia es el pueblo de Dios del fin, tendrá una prueba de fe única en el final del tiempo, cuando los Estados Unidos promulguen una ley que les obligue a descansar en domingo. Es una ley que va a tener diferentes fases, pero de por sí mismo la ley pondrá a todo adventista, comenzando en Estados Unidos, después se extenderá a todos los demás países, a que revean su situación de conciencia. O te adaptas a este nuevo orden económico, político y religioso, el nuevo orden mundial, como quieramos llamarlo, o eres fiel a tus creencias. Bueno, esa ley va a implicar también un gran zarandeo dentro de las filas adventistas. La tercera es la falta de aceptación del mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, que es un mensaje de arrepentimiento y reforma. Esto también va a producir puertas adentro, dentro de la iglesia adventista, lo que comúnmente le llamamos el mensaje del testigo fiel a la iglesia. La iglesia está en serios problemas hoy. La iglesia adventista, el pueblo del Señor, tiene serios problemas. Y cada vez está inclinándose la balanza a que esos problemas empeoren. ¿Por qué? Porque hay un abandono de la sana doctrina consciente, un abandono
incluso hasta diría temerario, de ciertos líderes de la iglesia, que no les interesa otra cosa que su beneficio personal. Hay un gran dilema dentro de la iglesia, de nuestra muy querida iglesia adventista. No hablamos mal de la iglesia, no nos gusta hablar mal de la iglesia, pero es una realidad a la que la misma Biblia señala como un estado de la odisea al final del tiempo en el pueblo del Señor. Y nosotros sabemos que Dios fundó un pueblo para el fin, un pueblo muy especial, muy específico. Pero dentro de ese pueblo se levantó una estructura gigantesca, es una estructura comercial a la que se llama corporación, es una empresa. Y esa empresa, esa corporación, está fagocitando, se está comiendo a la iglesia espiritual en muchos aspectos. Por eso hoy vemos pastores que no se comportan como pastores a lo que la Biblia le llama guías espirituales, sino que se comportan como jefes, patrones, ¿sí?, de una empresa comercial. Y una empresa comercial está exclusivamente hecha para tener beneficio económico. Una empresa comercial que no tenga beneficio económico no tiene razón de ser. Y estos ciertos pastores están llevando a la iglesia a que sea más una empresa que una iglesia espiritual. Por eso Dios hace un llamado a esta iglesia, al testigo fiel y verdadero, le dice que nosotros debemos darle a los líderes y a la iglesia una amonestación. Y esa amonestación, algunos la aceptarán y otros la rechazarán. Ese mensaje produce zarandeo. Lo cuarto es el conocimiento superficial voluntario de la verdad divina, por lo que las falsas doctrinas los desviarán. Cuando nosotros no tenemos una experiencia personal con nuestra fe en Dios, personal, sino que lo generalizamos, hacemos una vida religiosa, digamos, tibia, no dejamos la iglesia, pero tampoco nos comprometemos 100%, estamos en el medio, ¿sí? Como se dice normalmente, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Bueno, cuando tenemos esa experiencia voluntaria, vamos a tener también la tentación de ser arrastrado por doctrinas extrañas o doctrina de demonios. Y eso va a producir un zarandeo. Por eso al día de hoy están multiplicándose las teorías, ¿sí?, que hablan sobre el falso mesianismo de Jesús, de que el Espíritu Santo no existe, de que el 2031 y que las fiestas del tabernáculo y un montón del mesianismo judío dentro de la iglesia adventista, etcétera, 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 que golpean, esta doctrina golpea la estructura de la iglesia, por hombres y mujeres que han aceptado esos vientos de doctrinas o doctrina de demonios, ¿verdad? Estas son las cuatro maneras. Pero hay una quinta, en mi humilde opinión, realidad que se avecina, que también va a producir un zarandeo. Y creo que esta va a ser una de las próximas. Son las leyes económicas. Nosotros cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos dinero para pagar nuestros gastos necesarios, puede ser que llevemos una vida religiosa ordenada. Pero si a nosotros nos quitan el trabajo, ¿sí?, si a nosotros nos quitan el trabajo, ya nuestra experiencia religiosa le va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser adventista, me ha pasado y creo que a muchos también le habrá pasado o conocerán personas, ser adventista con un trabajo que ser adventista sin un trabajo. Porque el adventista sin un trabajo tiene que aprender a depender de Dios. Y hay otro que dice, no, yo tengo que trabajar en sábado, porque si no, ¿qué le doy de comer a mi familia, a mis hijos? El Señor entiende, el Señor entenderá. La excusa que a veces uno puede decir, ¿no? Entonces esas leyes dominicales, perdón, esas leyes económicas, sabemos ahora que pronto viene, se dice, y ya los gobiernos están hablando sobre una
un ingreso de una moneda paralela al mercado financiero mundial. En Europa va a venir el euro digital, se cree en octubre, y también en Norteamérica para julio-agosto se está hablando sobre el dólar digital. No va a venir de manera única, sino que van a convivir las dos monedas un determinado tiempo, ¿sí? Pero ese es un antecedente por donde va la tendencia del dominio global. Es una herramienta de control, esa política. Pero cuando nosotros nos puedan controlar financieramente, mucha gente abandonará la iglesia porque no podrá hacer frente, va a haber un seguimiento tal de las personas que aquellos que transgredan las leyes puestas por este gobierno futuro, próximo, se les amenazará que no podrán ni comprar ni vender. La Biblia lo menciona. Y ahí estará involucrado también nuestro sustento diario y el de los nuestros. Y mucha gente cederá. Dice, no, esto no es para mí, lo siento mucho, el Señor entenderá, pero yo tengo que darle de comer a mi esposa, a mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no aprenderán a confiar en el Señor. Prefieren más confiar en sus propios esfuerzos. Y esto también será un motivo grande de zarandeo. El resultado del zarandeo, que está ahora en proceso y que continuará en forma creciente, será la apostasía de un número de miembros de la Iglesia, que tendrán una experiencia superficial, algunos de ellos en destacada posición. Un sector de estos apóstatas se convertirá en los peores enemigos de la verdad y del pueblo de Dios. Pero nadie que lleve una vida de plena consagración y de verdadera comunión con Dios necesitará ser afectado por este proceso. Todos nos encontraremos en algún momento de nuestra vida en un momento de zarandeo, una etapa de zarandeo. Todos. Pero no todos necesitaremos pasar por esa experiencia con resultados nefastos para nuestra vida espiritual. Vamos a hablar de la descripción. Vamos a describir este proceso. La hermana Juárez nos dice, Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos o motivos. Muchos serán solo paja, no trigo, pues no habrá valor en ellos. Fijémonos que la hermana Juárez, en los tiempos de ella, ya hace más de 100 años, 100, 130, 150 años, ella ya escribía que la iglesia estaba siendo zarandeada. Ya en ese momento había un proceso de separación. En Joya de los Testimonios, tomo 13, ella escribe, Satanás ha bajado teniendo gran poder para obrar con todas las seducciones de injusticia en aquellos que perecen. Y todo lo que es susceptible de ser removido, lo será. Solamente subsistirán aquellas cosas que no puedan serlo. Mi querido hermano, esta es una cita tremenda. Satanás no va a perdonar a nadie, no va a hacer acepción con nadie. Si tú estás en las filas de los hijos de Dios para proclamar el mensaje de los tres ángeles, en el estado de madurez espiritual que estés, no importa, recién llegado, hoy te bautizaste o tienes 70 años de adventista, tú serás zarandeado. Tú serás probado. Él no tiene nada que ver con tu persona en particular. Tú estás en el bando contrario a lo que él le llama es la secta odiada y él te quiere neutralizar, así como a cada uno de nosotros. Dios está zarandeando a su pueblo. Tendrá una iglesia pura y santa. No podemos leer en el corazón de los hombres, pero el Señor ha provisto los medios para mantener una iglesia pura. Si nosotros nos preguntáramos hoy, hermano, hermana, ¿la iglesia es pura? Hermano José Antonio, hermana Ibe, ¿tú crees que la iglesia, creemos que la iglesia está pura hoy? No. Yo diría que no, está lejos, muy lejos de ser una iglesia pura. Sin embargo, el fuerte pregón, la presencia del refrigerio del Espíritu, ¿sí? El mensaje del cuarto ángel,
lo hará una iglesia pura. Y de hoy a tener una iglesia que no concuerda con esa característica, a cuando venga el Espíritu Santo, sí será, tiene que haber un proceso para que la iglesia, el cielo, la califique de una iglesia pura. Es inevitable que la iglesia va hacia un estado de pureza, pero en ese estado de pureza no todos llegarán a conformar la iglesia. Por eso el zarandeo. El Señor tiene que separar. El Señor no puede trabajar en una alma que tenga práctica de pecados, que no quiera abandonar costumbre, que sabe que tiene que hacerlo. Un alma que no desea ajustarse a la voluntad del Señor. No lo quiere hacer. Teóricamente sí, tú le hablas, sí, tú hermano, ¿crees esto? Sí, sí. Hermana, ¿tú también crees esto? Claro que creo. ¿Estás de acuerdo con esto? Totalmente. Pero no toma decisiones. No las quiere tomar. He conocido personas muy cercanas que tienen su... Es un ejemplo que voy a dar, pero es real. Tiene serio problema de salud. Serio problema de salud. Tiene que ser operada en quirófano por su problema de salud. Pero no pueden operarla porque su estado de salud es débil. Y le dicen, tiene que bajar de peso para que la operemos. Y no puede bajar de peso porque no puede abandonar la dieta que llevó durante décadas. No se quiere ajustar a la reforma pro salud o a la manera que Dios quiere que su pueblo del fin se alimente. Entonces, esta persona está en el medio. ¿Quieres curarte? ¿Quieres sanarte? Sí, por supuesto. Vete el camino. Ay, que no puedo. No puedo. ¿Me entienden, hermanos? Y esto sucede en muchos aspectos de nuestra vida espiritual. Hay personas que tú la ves, la conoces y tienen ciertos rasgos y pasa el tiempo y no cambian. Y no quieren cambiar. Bueno, esas personas, cuando llegue el momento del último zarandeo, Dios no puede hacer nada. Tiene que ser desechada. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Porque los tiempos están llegando, los tiempos de Dios, y si nosotros no nos ajustamos a la métrica, a la medida de Dios, no seremos tenidos por dignos. Y solamente aquellos que sí lo hayan hecho serán tenidos por dignos de que Dios los use al final del tiempo en el fuerte pregón. Pero es una decisión nuestra. No es una decisión que me tenga que decir ni el pastor, ni el anciano, ni nadie. Personal, es mía con Dios, es Dios conmigo. Y así cada uno. Y esas son elecciones personales. Por eso el zarandeo nos llama a nosotros a un verdadero arrepentimiento. Nosotros necesitamos de Dios mucho más de lo que nos imaginamos. Muchísimo más. Un ángel que volaba por el medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel en muchas manos. Usted sabe que el estandarte es el mástil, una bandera, un banderín, ¿sí? Acá se habla ya de una guerra espiritual. En la guerra hay personas que llevan armas y hay personas que llevan banderines o mástiles que van guiando, porque son altas las banderinas, y la tropa la mira, y por donde va ese banderín, por ahí tiene que ir la tropa, a esa guerra espiritual. ¿Sí? Y el Señor le ha dado a muchos ese banderín espiritual para que sean guías en medio de la batalla, en medio de la confusión de ideas. Y ahí donde muchos estarán creyendo que llevan ese banderín. Mientras un poderoso general clamaba con voz fuerte: acudid a las filas, ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos y separaos, y no toquéis lo inmundo, que yo recibiré y os seré por padre,
y me seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová contra los poderosos. Hermano y hermana, ¿tú crees que Dios necesita auxilio? ¿Tú crees que Dios necesita nuestra ayuda? No la necesita. Pero Dios está diciéndole, han anulado mi testimonio, han anulado el mundo mi ley, mi carácter. Ley, carácter es un sinónimo, es el trasunto de la manera en que Dios es. ¿Tú quieres conocer a Dios? Estudia su palabra. ¿Tú quieres ver qué significa la palabra de Dios? Estudia el ministerio de Jesús. Él es la palabra viva. Él es caminando, es la palabra de Dios en acción. Ahora, el mundo no quiere eso. El mundo anula, rechaza ese tipo de vida que Dios le ofrece al hombre por medio de legislación. Entonces, Dios dice, nadie va a salir a defenderme a mí de estos que están anulando en la mente de los demás lo que significa no tendrá dioses ajenos, honra a tu padre y a tu madre, no mientas, no mates, todos los mandamientos de Dios. Guarda el sábado, reúnete conmigo. Esas son las palabras que el Señor le da a toda la humanidad. Y la humanidad en general dice, no la queremos. Basta, queremos nosotros mismos ser nuestro juez. Y es ahí donde Dios dice, ¿dónde están los míos que van a salir a defender mi nombre y mi carácter? Solo unos pocos lo podrán hacer. Las causas. Hay varias causas que van a tener que ver con el zarandeo. La primera que leemos acá en la página 45 es el descuido y la indiferencia. A veces nosotros damos por sentado, mis queridos hermanos, damos por sentado que nuestra vida espiritual está aprobada por Dios. Ya porque la tenemos, porque en algún momento de mi vida decidí bautizarme, tengo una vida tan normal o intachable que incluso hasta cargo tengo en la iglesia. Entonces, como el cargo a mí me da una cierta relevancia en la comunidad a la que asisto y una cierta jerarquía, me creo esa realidad y me digo a mí mismo, ya está, el Señor me acepta. Es un gran peligro. La Biblia nos llama a nosotros que somos tibios. No estamos ni por el Señor completamente, ni estamos completamente siendo enemigos del Señor. La hermana White escribe en Primeros Escritos lo siguiente. Mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida. Vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Doble número de ángeles custodios los rodeaban y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir, pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Fijémonos que al final del tiempo la hermana Juárez ya utiliza un lenguaje de guerra, milicias, combate, banderines, un general. Efesios capítulo 6 nos habla a nosotros que nuestra experiencia en este mundo para ser verdadero cristiano es un fenómeno de una guerra, habla de una armadura, ¿sí? Y a veces nosotros nos olvidamos de eso, pero estamos en medio de un fuego cruzado espiritual que no tenemos idea. Y el enemigo trata de pasar desapercibido, en la mayoría de los casos lo logra, y creemos que todo está tranquilo, todo está bien.
y continuamente mi yo viejo, mi ego, lucha por tener el control de mi mente contra ese hombre nuevo que desea hacer la voluntad de Dios y que a veces no puede. Y ese conflicto personal lo tenemos todos. Por eso tenemos una guerra espiritual que ganar. En el nombre del Señor, en los méritos del Señor y para la gloria del Señor. El número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a la fila de quienes habían aceptado la verdad. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Una de las fases que más me interesa reflexionar sobre este escenario es que el Señor, cuando caigan los siervos de Dios en combate, enseguida va a reponer a otros para que la batalla continúe. Este es el último conflicto al que estamos por entrar. No habrá otro después. Esta es la última apostasía. No habrá otra después. Por eso los dos bandos ponen todo en el frente. Ya no hay más combate después. Todo lo que tenga que ser destruido será destruido y todo lo que tenga que ser restaurado será restaurado. Hermano José Antonio. Estas causas de la indiferencia que tiene la mayoría de los creyentes en una vida simple, sin consagración a Dios. Es siempre bueno recordar el efecto maligno de la televisión, de la radio, las lecturas, las amistades y todo el ambiente que cada persona negativamente se junta y destruye este crecimiento espiritual. Por tanto, el zarandeo lo que pretende es una limpieza de nuestra vida y una consagración 100% a Dios, porque lo que viene, que ya se va viendo, lo primero es el dinero digital. Lo segundo es que el protestantismo de Estados Unidos se ha unido al papado, a la Iglesia Católica, y va a ejercer como una especie de elemento que unirá, se llama una catarsis, que unirá al poder político de Estados Unidos con la Iglesia Católica de Roma. Todo esto nos va advirtiendo el tiempo del fin y hemos de estar preparados, ya y termino, contra el hambre, la demora y otras cosas. Y el cansancio. Y el cansancio. Que Dios nos ayude para hacer frente a estas grandes pruebas y salir victoriosos. Amén. La hermana Joy termina la cita de la que estamos hablando en Primeros Escritos diciendo: pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel, representado en Apocalipsis 18 por la llegada del cuarto ángel, que no tiene mensaje, pero tiene poder del cielo, del Espíritu Santo, la lluvia tardía. La segunda causa habla de la persecución por la imposición de la ley dominical. Varias veces nosotros, mis queridos hermanos, hemos hablado sobre esta nefasta influencia que ejercen ciertos grupos o ciertas personas dentro del adventismo por esa frenesí incontrolable de ponerle fecha a la ley dominical. ¿Que vendrá? No cabe la menor duda. Pero llevarnos a un estado de zozobra y hasta de angustia, que viene la ley dominical, que viene la ley dominical, que viene la ley dominical, y cada 2 por 3
no hace bien a la iglesia, no la edifica. Porque el saber que venga la ley dominical en tal año o en tal momento, a mí no me pone ninguna ventaja delante del Señor si no estoy preparado. Conocerla por conocerla no me cambia, al contrario, me acerca más a un peligro espiritual, porque si me pilla a mí desprevenido, no preparado, tanto saberlo y no me preparé. Pero ese va a ser también un fuerte tema de zarandeo cuando aparezca la ley dominical. Primero en Estados Unidos. Dice así: se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo. Todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Si hay algo en que la iglesia ha experimentado desde los mismos días, incluso diría desde la bajada del aposento alto de esas 120 almas hasta el día de hoy, algo que ha purificado a la iglesia, siempre la ha mantenido, digamos, a la vista de Dios en un saludable estado espiritual, fue la persecución. ¿Qué método que tiene el Señor para preservar a los suyos y mantenerlos puros? Las crisis. Y esta ley dominical comenzaría un escenario, no es que venga la ley dominical, hay crisis, no, pero va a comenzar un escenario, una fase de crisis religiosa, en medio de otras crisis. Habrá crisis económica, crisis climática, crisis ya sea sanitarias, ¿sí? Y crisis de moralidad. El mundo va a estar desbocado, va a haber mucha violencia. Y en medio de toda esa crisis vendrá otra más. Para remediar las otras crisis vendrá una ley dominical. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Miren el escenario que le esperan a los hijos de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar la fila de la oposición. A nosotros los adventistas se nos ha conocido siempre como que somos muy, ¿cómo es la palabra? Fariseos, porque estamos solamente a la obediencia a la ley y la obediencia a la ley. Sin embargo, acá se menciona que la obediencia, bien entendida en el plan de la santidad del Señor, santifica. Tú, si quieres conformarte a la voluntad de Dios, tú tienes que conformarte a su palabra. Y si el Espíritu Santo ha tomado tu vida, Él no te va a dejar en tu casa de brazos cruzados. Él te mandará a trabajar, a obedecer el plan de Dios, conformarte al plan de Dios en muchas áreas, pero va a haber una que todos tendremos que estar sí o sí, en el área del evangelismo, en el área de predicar. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, porque a veces hay personas que nos dicen: ah, hermano Gerardo, yo no sé hablar en público. Ah, hermanito, eso a mí me supera, no puedo. Si nosotros supiéramos lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer en la vida de un hombre y una mujer santificados, no tenemos idea. Dios hizo hablar hasta los animales. Y Dios le hizo hablar a personas idiomas diferentes de lo que conocían de un momento para el otro, a personas que no entendían su idioma. Para comenzar, los recursos del cielo son infinitos, pero Dios reclama de nosotros santidad a Jehová en nuestra frente.
Eso es todo lo que el Espíritu Santo nos pide. Santifícate. Y deja los resultados al Señor. El potente zarandeo, dice la sierva del Señor, ha comenzado en su tiempo y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Hace poco estaba hablando con una persona de la iglesia y me comentaba que todavía no tiene deseo de salir de la ciudad porque lo va a hacer cuando venga la ley dominical. Ahora no, hermano. Ahora no, no. Yo sé que puede ser, pero no, ahora no, no. Nosotros, yo estoy esperando la ley dominical. Nosotros, mi familia, estamos esperando la ley dominical. Ahora, cuando venga la ley dominical, ahí sí. Vamos a tomar la decisión. Bueno, esa fue la actitud que tuvo Lot en Sodoma y Gomorra. Y cuando vino el día de la destrucción, cuestión de horas, él que tenía todo, y muchísimo porque entró rico, tenía tanta fortuna que Abraham y él se tuvieron que separar. Porque las dos fortunas, criados, animales y bienes, entre ellos se peleaban. Y se separaron. Y él se fue a la ciudad de la llanura, mejor, y cuando le tocó salir, esperando ese después, ¿sí? Salió con lo opuesto y perdió prácticamente a toda su familia. A veces dejarlo para después o dilatar, para después, hermano, para después, va a significar la pérdida de muchas almas, porque no tomaron la prevención cuando era el tiempo adecuado. Hay muchas personas que dicen lo mismo. Ahora no voy a tomar decisión, lo tomaré después. La hermana Juan menciona en cierta cita que ella dice que ven visiones que cuando la crisis se avecine, muchos adventistas, ella dice, muchos guardadores del sábado, venderán o querrán vender sus propiedades y la pondrán a los pies de los hermanos consagrados y le dirán, hermanito, tome, acá tiene el auto que acabo de vender, acá tiene la casa, hermano, acá tiene mis ahorros, compremos libros, vamos a distribuir porque ahora sí quiero consagrarme a Dios. Y el Espíritu Santo les dirá a esas almas que le diga a esa persona, no, quédate con todo. Ya la última prédica ha sido hecha. El último mensaje ha sido dado. Ya no hay más a quien predicar. El tiempo se agotó, se acabó para todos y para ti también. Y entonces entenderán que han jugado con Dios y han perdido, porque lo dejaron para el final. Teniendo tantos recursos, teniendo tanta forma de poder ayudar a la causa de Dios, no quisieron hacerlo. Y el enemigo los retrasaba hasta el día en que ellos ya no tenían más posibilidad. Hermano José Antonio. Sí, porque el tema de salir de las ciudades cuando venga la ley dominical es realmente no entender nada. Porque el salir de las ciudades y marcharse a la naturaleza, al campo, y si puede ser con un grupo consagrado. El tema es que tú te tienes que transformar en Cristo. Tú te tienes que convertir. Amén. Tú tienes que imitar a Cristo en todo, hasta en la cruz. Y por eso, el salir de las ciudades significa no que va a venir la ley, sino que tú tienes que transformarte en el carácter de Cristo. Y para eso se necesita la naturaleza, una convivencia que es más que una familia, y un corregirse unos a otros con cariño, amor y bondad, para que nos ayudemos a tener el carácter de Cristo. ¡Qué hermoso! Eso es salir de la ciudad, alcanzar el carácter de Cristo. Amén. No queremos ser en nuestra manera de exponer muy incisivos, porque hay otras cosas que también podemos hacer para el Señor. Pero el Señor sí nos manda a nosotros que nos preparemos. Por eso este libro se llama Preparación.
para la crisis final. El Señor tiene muchas maneras y el Señor mide el crecimiento espiritual de cada uno de forma individual. Hay personas que todavía no están preparadas para salir. Hay personas que están preparadas hace tiempo para salir. Y hay personas que están dilatando para salir. El Señor conoce cada caso. Nosotros podemos poner excusas o podemos poner otros motivos, pero el Señor no puede ser burlado. A nosotros se nos llama a meditar sobre nuestro futuro, el futuro de las personas de las que nos relacionamos o dependan de nosotros, nuestra familia, y tomemos decisiones para el Señor y dejemos las consecuencias a Él. Pero cada uno tiene su propia experiencia o crecimiento espiritual. Hay personas que me dicen, hermano Gerardo, fíjese que salir de la ciudad de irse al campo no salva, ¿eh? Y a mí me toca responder, tiene razón, hermano, claro que no salva. Quedarse en la ciudad como usted tampoco salva. Entonces, nosotros tenemos que ser equilibrados. El que salva es nuestro Señor Jesucristo. Pero habrá dos grupos, los que obedezcan los consejos del testigo fiel y verdadero, santificarlos, y aquel grupo que no quiera obedecer y que rechace y que diga, no, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada. Eso se va a notar en los hechos. Por sus frutos los conocerás, dijo nuestro Señor. Y los corazones solamente los conoce Dios. Pero el Señor nos manda a nosotros a que estemos en medio de las condiciones que Él ordenó para nuestra santidad. Una de esas condiciones es abandonar las ciudades, porque es un semillero de contaminación, ¿sí? Entre otros. Podemos hablar de la reforma pro salud, purificarnos nuestro cuerpo para que tengamos mayor discernimiento y conexión espiritual. La reforma del vestido, la reforma de la música, y tantas otras reformas que nosotros debemos de llevar a cabo. Todo eso el Espíritu Santo nos irá diciendo de acuerdo a nuestra necesidad de agradar a la voluntad de Dios. Es una experiencia muy personal de cada uno. Continúo. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separados y a solas. Hermano, allá no te van a decir, a ver, usted, tome la Biblia, muéstreme con la Biblia lo que usted cree. Nosotros no tendremos en muchas oportunidades siquiera acceso a tener un hermano cerca, solos. Tú, delante de toda esa gente que no cree en ti, que tú eres una persona que está desobedeciendo las leyes del Estado. Y tú tendrás solito o solita de dar razón y cuenta de tu fe. Sabemos que el Espíritu Santo no debemos preocuparnos porque Él pondrá las palabras, nos hará recordar. Pero a mí me gusta ese verbo, recordar. No te pondrá palabras que tú jamás has estudiado, jamás has leído, que nunca te has preparado, sino que lo que tú hayas estudiado te lo hará recordar. Fíjense ustedes los apóstoles, ellos tuvieron la experiencia con Jesús en el año del 27 al 30, al 31, 3 años y medio, 4 años, ¿verdad? Pero las primeras cartas de los evangelios se escribieron aproximadamente o comenzaron a escribirse 20 años después. Aproximadamente. De ahí para adelante, 20, 30, 40 años después. Si yo te dijera a ti, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Al hermano Francisco. Hermano Francisco, ¿tú te acuerdas qué has hecho con lujo de detalle un 14 de septiembre del año 2000? Obviamente que no. Exacto. No, yo tampoco me acordaría. Sin embargo, ese 14 de septiembre, por ejemplo, Jesús estaba dándole a ellos, vamos a decir, una parábola. Ellos se lo olvidaron, pero el Espíritu Santo les hizo acordar. Y escribieron
con lujo de detalle. Y escribieron el testimonio de Jesús, los evangelios, y Pablo después también escribió cartas de lo que el Espíritu Santo le daba. Pero los apóstoles, Santiago, Pedro, Mateo, Marcos, escribieron de lo que había sucedido 30 años. Pero el Espíritu Santo les trajo a la memoria y se conformó lo que sería el testimonio de Jesús en la tierra. A nosotros, que hayamos estudiado, aquellos que lo hayan hecho, está en tu mente, pero en el momento necesario y oportuno, el Espíritu Santo sacará de tu mente y dará con poder un testimonio delante de las autoridades. Tenemos que confiar, pero tenemos que estudiar también, para que el Espíritu Santo tenga un material, por así decirlo, en nuestra mente, al que recurrir para que tú des testimonio. Por eso es importante, y a nosotros se nos dice que tengamos un estudio personal de la Biblia. Busca el tiempo, date tiempo, hazte amigo de las páginas de la Biblia. Hoy tenemos la tecnología, hermanos. Yo recuerdo hace 30 años cuando tú querías tener un libro. Testimonio para los libros. Miren, este libro, como muchos otros, ustedes se acuerdan de estos libros, aquellos que tienen muchos años de adventistas, ¿no? Los libros que les llamaban de tapa roja o tapa dura, de los testimonios. Este es testimonio para los ministros. Un libro que quiero muchísimo, lo tengo hace muchos años. Pero hace 30 años o más, tú querías tener un libro de eso, tenías que comprarlo. Bueno, hoy también, ¿no? Si lo quieres tener impreso. Y no eran baratos. Hoy tienes toda la literatura adventista y todas las versiones de la Biblia gratis a golpe de 4 clics en tu móvil. Todo gratis. No tenemos excusa. Antes tú tenías el comentario bíblico adventista, los 8 o 9 tomos que había, pesadísimo, era una de las joyas de la literatura adventista. No todo, incluso en esa época, no todos los pastores la tenían, el comentario bíblico adventista. Y hoy lo tienes como una aplicación. Y puedes tener la consulta. Es decir, para el Señor, hoy nosotros no tenemos excusa de no saber. Porque está todo gratis. Antes a la gente tenía que ahorrar y comprárselo. Hoy tenemos todo gratis. El Señor ha provisto para que toda la literatura que nosotros queramos tener esté al alcance nuestro. Por eso el Señor nos manda que, ya que está todo de libre acceso, bájate el libro, consigue PDF, consigue y lee, instruye y confírmate en la fe. Porque cuando tú más estudias la palabra de Dios, más te confirmas en la fe. Continúo. Descuidaron de obtener la experiencia que les había ayudado en esta emergencia y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Muchos se lamentarán, acá el hermano Juan lo confirma, muchos se lamentarán de no haberse puesto a estudiar con tiempo porque han tenido una oportunidad hermosa, preciosa de dar un buen testimonio en favor de nuestro Señor y no se acordaban. No podían hablar porque no tenían nada que hablar. Y esa oportunidad se fue. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Ese es el lado más fácil. ¿Para qué me voy a poner a sufrir, a pasar trabajo, pasar necesidad? Mejor me pongo del lado de esta gente y a mí no me van a perseguir. Muchos tomarán lamentablemente esa triste decisión. El tercer punto es el rechazo del mensaje a la Odisea. Esto va a producir internamente un gran zarandeo dentro, y lo está haciendo. Por lo mismo que eres tibio, dice Jesús, el testigo fiel, y ni caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte o escupirte de mi boca. Los que perseveren en su indiferencia
y no reciban la amonestación de Cristo en el mensaje de la Odisea, serán expulsados, ¿sí?, del cuerpo de Cristo, despedidos del cuerpo de Cristo en el tiempo del zarandeo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Nosotros no es optativo que tú des una amonestación a la iglesia. El testimonio fiel exige que tú le des un testimonio de amonestación a la iglesia. Él te exige a cada uno de nosotros, principalmente a los líderes. El cielo está esperando que tú no te cruces de brazos, que no permanezcas neutral. Ah, no, ahí se armó una tangana en la iglesia, yo no quise, no quiero problemas, yo me quedé callado. No quiero problemas. Sí, porque ya uno que se puso del lado de aquel, lo defraternizaron o le quitaron el cargo. Yo me quedo acá tranquilo. Que se arreglen ellos. Esa es la actitud de muchas personas. La indiferencia. Es decir, ni para ti, ni para ti. Yo, neutral. Bueno, esa es la peor posición delante de Dios en el cielo que un hijo de Dios puede tomar ante una de las crisis que se originan, causada, motivada por la amonestación que el testigo fiel, nuestro Señor Jesucristo, nos exige a nosotros que demos a la iglesia. Es muy importante tener en cuenta mucho este aspecto. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. A veces acá nosotros, voy a repetir esta frase, y le inducirá a exaltar el estandarte. Hay muchas personas que para ser políticamente correctas o para tener el motivo o como se dice normalmente el método de Cristo, no exaltan el estandarte, lo rebajan las normas. Y a nosotros no se nos manda rebajar las normas, se nos manda mantenerlas y exaltarlas con nuestros testimonios. Por eso esto va a producir un zarandeo porque personas se quieren acomodar. Esta es una guerra espiritual, mis hermanos. Es una guerra seria. Es una guerra que tiene que ver, en primer lugar, con mi testimonio y salvación o el lugar que yo ocuparé en el gran conflicto que se avecina. Yo en alguno de los dos bandos voy a estar. Hoy hay 3 bandos. Ese tercero desaparecerá pronto, el tibio. Y volveremos a tener una experiencia religiosa. Aquellos que lleguen a esas escenas, como la tuvieron los cristianos de la Edad Media. Allá no había tibios. O tú eras perseguido, o tú eras perseguidor o cómplice de los perseguidores. Y eso va a volver pronto, va a regresar pronto, ese escenario. Entonces, ¿tú dónde estarás? Lo que tú hagas hoy, lo que tú decidas hoy, lo que tú vivas hoy, va a determinar dónde tú estarás en ese momento del conflicto. Sigo leyendo. Algunos no soportarán este testimonio directo o exaltar lo que llamamos nosotros el estandarte. No van a soportar que se mantengan las normas o rebajadas o me voy de la iglesia o me voy de la fe. Quieren algo, una iglesia que les permita tener la música que ellos quieren escuchar, tener la reverencia en la iglesia que no condice con un estado de santidad. Quieren comer lo que quieran comer, o sea, no quieren cambios, pero quieren la aprobación de Dios. Eso sí quieren, pero sin cambios. Y a nosotros se nos dice, tú no tienes que rebajar la norma. O ellos se adaptan o no se adaptan, pero tú mantén el estandarte alto. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios.
Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poco estima, cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Este testimonio, si no te lleva a un arrepentimiento cabal y personal en tu vida, es porque el Espíritu Santo todavía no ha llegado a darte este testimonio de manera cabal o completa. Y tú tienes que ser consciente de eso. El testimonio del testigo fiel te lleva a un arrepentimiento. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Hacerte ver la necesidad que tú tienes de Cristo. Hermano José Antonio. Sí. A mí, sobre todo las amistades profundas que he tenido en la vida, y cuando te enteran que yo, que vivía en Valencia, estoy aquí en León, en un puesto de avanzada, no lo entienden. Y viene la pregunta, ¿y allí qué hacéis? Y yo tengo una respuesta. ¿Y qué hacía nadie en el aposento alto? Estas 120 personas que estaban preparando para la venida del Espíritu. ¿Y qué se está haciendo en un puesto de avanzada? Preparándonos para tener el estandarte bien levantado. Amén. Y ser luz para nuestros hermanos y hermanas en este momento final. Amén. Vamos a tomar el cuarto punto que habla sobre el conocimiento superficial que hará que muchos sean desviados por falsas doctrinas. ¿Ustedes saben a qué se refiere el tema de un conocimiento superficial? El que tú no sepas hacer defensa o apología de tu fe. Si tú no estás preparado para defender tu fe, tú mismo, con la Biblia, tú tienes un conocimiento superficial, no tienes un conocimiento más profundo. Por eso vendrá otro que domine mejor que tú la Biblia, te dé vuelta la cabecita y termines aceptando herejías. ¿Por qué? Porque no estabas fundado en la palabra, porque no tenías un conocimiento cabal de las Escrituras para entender qué es lo que tú crees. Es importante que nosotros estudiemos seriamente este aspecto de nuestra vida, porque hay muchos vientos de doctrina dando vuelta y que están captando a los incautos, a los descuidados, eso que no estudian la Biblia excepto uno o dos versículos que leen en las redes sociales o tal vez comienzan a leer una matutina y no pasan de ahí. Y cuando viene un estudio serio de personas que sí están preparadas, pero están preparadas por el enemigo, porque él también tiene sus pastores y sus líderes. Y ellos manejan mejor que tú las Sagradas Escrituras, porque tú fuiste descuidado, y ellos tienen una presencia espiritual más fuerte de la que tú tienes para defender tu postura, y tú terminarás aceptando. Tarde o temprano, el enemigo sabe cuando alguien está fuerte en la fe, sabe defender la palabra, sabe poner en claro lo que cree y sabe lo que nosotros llamamos la apología, la defensa de la fe. Dice así la sierva del Señor en Testimonio para los Ministros. Esto es un diálogo que ella escuchó en una reunión de Satanás, muy conocidos esta experiencia, Satanás con los suyos, de cómo neutralizar a esa secta odiada. Dice así, tendré sobre el terreno, dice el engañador, como agentes míos a hombres con falsa doctrina mezclada con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Tendré también incrédulos presentes que expresarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Gente que va a decir, sí, pero no es tan así, no. Hermano, no. Dios cuidará su iglesia, no te preocupes, Dios cuidará su iglesia. Y con eso se terminó la discusión para esa gente. Duermen en una falsa seguridad. Si el pueblo lee y cree estas admoniciones, podemos tener la esperanza de vencerlo, dice el enemigo.
Si los hijos de Dios van detrás de estos, los venceremos. Pero si podemos distraer su atención de estas advertencias, la del testigo fiel y verdadero, permanecerán ignorantes con respecto a nuestro poder y astucia, y por fin los aseguraremos en nuestras filas. Es un trabajo minucioso, es un trabajo de, llamémosle, de inteligencia. El enemigo no tiene apuro para que tú dejes la iglesia. El enemigo quiere que tú dejes la fe. Y dejar la iglesia no es lo mismo que dejar la fe. Se están acercando rápidamente los días en los que habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido con ropas angelicales, engañará de ser posible hasta los mismos escogidos. Habrá muchos dioses y muchos señores. Los vientos de todas las doctrinas estarán soplando. El Señor tiene siervos fieles que durante el tiempo del zarandeo y las pruebas saldrán a escena. Ahí están lo que le llama Elías los 7000 del Señor. Hoy el Señor los tiene en reserva. Están. Confiemos en el Señor. El Señor tiene en sus filas, en este momento, en la fila de reserva, pero cuando sea el momento del combate espiritual y de salir a llevar el estandarte alto, el Señor sacará a los suyos de ese letargo, entre comillas, y los pondrá a pelear de su lado. Él los tiene. Confiemos en el Señor. No estamos tan solos como a veces el enemigo quiere hacernos creer. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de las Sagradas Escrituras, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, serán como la arena movediza. Y ustedes saben que la arena movediza es una trampa. Los sofismas concerniente a Dios y la naturaleza, acá se habla sobre los sofismas, los engaños concerniente a Dios, ¿sí? La naturaleza de Dios, todo lo que tenga que ver con el interpretar a Dios, la hermana Joel le llama la semilla de la apostasía alfa. La comenzó Kelos. Él quiso interpretar a Dios y llegó a conclusiones panteístas. Y al final del tiempo, la hermana Joel nos amonesta que tengamos cuidado porque la apostasía omega será de una naturaleza muy asombrosa. ¿Por qué? Porque querremos interpretar a Dios otra vez. Y es ahí donde el Señor nos dice, cuidado, no te metas ahí. Los sofismas concernientes a Dios y la naturaleza que inundan al mundo de escepticismo son inspirados por el ángel caído. Él estudia la Biblia, conoce la verdad necesaria a la humanidad y procura distraer las mentes de las grandes verdades destinadas a prepararla, a la humanidad, para los acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Esa es la obra del enemigo, mi querido hermano. Te tiene que distraer y lo hará. Si tú pones tu atención en cosas que son superficiales, el enemigo ha tomado una gran ventaja. Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuera posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Se hipnotizarán las mentes. Satanás va a utilizar lo que siempre ha utilizado y que le ha dado para él excelentes resultados, que es dominar las mentes por medio de la hipnosis. Él tiene ese poder de dominarnos a pesar y en contra de nuestra propia voluntad. Él puede ejercer un dominio sobre nuestra personalidad a través de la hipnosis. Cuando la ley de Dios resulte anulada,
la iglesia se verá sacudida por pruebas severas y un sector más numeroso del que hemos pensado dará oídos a espíritus seductores y a doctrina de demonios. Fíjense ustedes, los demonios no se van a cruzar de brazos. Ellos saben que están al final del conflicto. Y ellos tienen tanto odio a Dios y su carácter representado en la ley, y a todo aquel que desee someterse a Dios y su carácter, la ley, que tratarán de destruirlo. Inventarán 1000 formas, 1000 planes. Él tiene para cada alma, como un sastre hace un traje a medida, para cada alma tiene una manera de llegar para entramparlo. Y lo hace. Es muy astuto, él es muy hábil, el gran engañador, para perder las almas que están descuidadas, que están creídas, que no necesitan nada, como los laodicenses. En vez de ser fortalecidos al ser puestos en dificultades, muchos revelarán que no son pámpanos vivientes de la vid verdadera, no dan frutos y el labrador los echará fuera. Y queridos hermanos, nosotros estamos al umbral de una gran crisis. Personalmente, nosotros jamás damos fecha, pero personalmente creemos que este año 2025 no va a terminar como el 2024, ni el 2023, que fueron años relativamente tranquilos. Ojalá que me equivoque, sí y no. Sí, para que tengamos más tiempo, y no para que comience, hermanos, lo que tiene que comenzar, porque el mundo está llegando a niveles de apostasía y de mundanalidad que ya a veces roza lo escandaloso. Y hay un pueblo que está llamado a elevar el estandarte de las normas del cielo, de la voluntad de Dios, y no dejarse influenciar por el mundo. Dios está llamando a un pueblo santo. Y tú y yo estamos invitados a pertenecer a ese pueblo santo. Quiera el Señor que tú puedas tener una cabal conversión como cada uno de nosotros, y este servidor en primer lugar, para mantenernos fieles en el momento de la crisis. Porque hoy por hoy, mis queridos amigos, estamos en paz, pero cuando se levante la crisis, todo aquello que parezcan consagrados, muchos parecerán vil metal, escoria. No son lo que parecían ser. Y sin embargo el Señor levantará los suyos desde el anonimato y reemplazará a los que fueron desechados. Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. La próxima semana, Dios mediante el miércoles, continuaremos con el capítulo, porque ya se hizo más de 1 hora. Y oremos los unos por los otros, mis queridos hermanos. Oremos. Amén. Oremos por este grupo. Oremos por todos los siervos y siervas de Dios que desean consagrar sus vidas y que el Señor les abra las posibilidades. Aquellos que quieran salir de las ciudades y quieren contactarse con nosotros, podemos ayudarles con consejos. Nosotros estamos en España. Las puertas están abiertas para todos los que deseen conocernos. Hay un lugar en Asturias, hay un lugar en Toledo, y hay muchos otros lugares que el Señor puede abrirle para que cada uno de nosotros nos conformemos nuestra vida al plan de Dios y no al plan de Dios a nuestras vidas. Son nuestras vidas las que tienen que cambiar. Son nuestros horarios, nuestras prioridades las que deben cambiar. El plan de Dios es inmutable. Él tiene un solo eslogan: santidad a Jehová. ¿Vas a servir a Dios? Ponte en la cabeza la mitra que tenían los sacerdotes en el levirato. Santidad a Jehová. Dios pide santidad, porque Él es santo y Él se rodea de santidad.
Santifica tu vida. Santifiquemos nuestra vida. Amén. Y Dios nos tomará en su mano para ser usado, como vasijas que el alfarero le daba la forma que él quería. Y nosotros en las manos del Señor, hermanos, es lo mejor que podemos tener y aspirar. Ser usados por las manos del Altísimo. Ser instrumento del Altísimo para llevar las buenas nuevas a todas las personas que nos rodean. Pero el Señor nos exige, santifícate primero. Apártate de lo inmundo, apártate del pecado. Y yo te recibiré, dice el Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos. Deseamos que tengan una muy linda semana y que el Señor bendiga a su iglesia, a toda. Bendiga a los fieles, hombres y mujeres que desean servir al Señor. Y que el Señor tenga misericordia de su iglesia también. Amén. Feliz sábado, Amén. feliz semana, Feliz semana. para todos. Que el Señor, Semana. hermana Cristín, hermano Francisco, hermano Antonio, obviamente Evelyn, Ruperto, la hermana Maribel, la hermana Graciela, que tanto la apreciamos, la hermana Nilda, hermanito Deva, Iris, que nos están acompañando también, y por supuesto al hermano Alejandro. Y a todos aquellos que escucharán después. Que el Señor les bendiga grandemente. Y recordemos, santidad a Jehová. Amén. No nos pide menos. El Señor no pide menos su iglesia. No está más que dispuesto y tiene todos los instrumentos y las capacidades para hacer de cada uno de nosotros un hombre y una mujer santificados. Amén. Para gloria de su nombre. Amén. Amén. Bendiciones. Buena semana. Bendiciones. Buena semana.